Le dijimos que íbamos a analizar el tema de Honduras con una experta y está con nosotros Julieta Rostica, socióloga, investigadora del CONICET y además coordinadora del Grupo de Estudios de Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Julieta, por estar con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Siempre es bueno hablar además con gente que sigue los temas permanentemente, como es tu caso, porque de pronto uno está todo el tiempo mirando distintos temas y cuando emergen los verdaderos conflictos, de pronto uno estuvo mirando para otro lado un tiempo. Concretamente, veíamos recién en el informe lo que fue el golpe de Estado contra Zelaya y vemos lo que es ahora. ¿Hay una unión entre una cosa y la otra? De hecho, lo vemos a Zelaya en estos días detrás de la figura del candidato opositor. ¿Cómo podemos unir aquel episodio con lo que está ocurriendo ahora? Bueno, en realidad se puede unir con ya prácticamente la historia hondureña de larga duración. Es una historia autoritaria, de autoritarismo permanente, de gobiernos militares. Y claramente el golpe de Estado del 2009 se une directamente a la coyuntura actual por una serie de cuestiones que tienen que ver con la destitución de Zelaya en aquel entonces, y las razones que explican en realidad la destitución de Zelaya, que tenía que ver básicamente con dos cuestiones. Una, haber incorporado al ALBA a Honduras, por un lado, en las relaciones y los vínculos con Estados Unidos, y por el otro lado, por el llamado que había hecho Zelaya en aquel entonces, de realizar un plebiscito para poder llamar a una asamblea constituyente que modifique la Constitución Nacional del 82. Zelaya en aquel entonces estaba haciendo una consulta popular y ahora, precisamente como veíamos en el informe, Hernández no realizó esa consulta y propone su reelección. Pero digamos que el tema de la reelección está en los dos casos. Ajá. Lo que estamos viendo también con cierta curiosidad, al menos, es que algunos análisis de analistas políticos y periodistas habitualmente ligados a la centroderecha, al liberalismo y demás en Estados Unidos están pidiendo que el propio Trump, digamos, se declare en contra de lo que está sucediendo en Honduras. Es decir, no está teniendo el apoyo que en otro momento hubiera tenido una figura como la de Hernández. ¿Cómo lo ves? Bueno, por lo menos lo que coinciden gran parte de los informes que vengo leyendo en este entonces es que Estados Unidos se ha mantenido efectivamente en un silencio demasiado obvio por un lado, porque enseguida uno puede interpretar, bueno, el que callo otorga, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver qué es lo que está haciendo y tramando Estados Unidos. Hay algunos tweets que han salido funcionarios estadounidenses y que han circulado, que están pidiendo calma a la población hondureña, pero por el otro lado también están pidiendo que dejen en paz al Tribunal Supremo Electoral para el conteo de votos, es decir, espacio, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por esto? No tenemos muy en claro qué, pero claramente Zelaya, quien está atrás, en realidad, de la candidatura de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, claramente estaba en oposición al gobierno de los Estados Unidos por su incorporación al ALBA, y Hernández no, es una figura un poco más amigable, más amiga de los Estados Unidos, y bueno, yo creo que la tibieza de los Estados Unidos en relación a este gobierno tiene que ver con eso, ¿no? La OEA también ha tenido una postura ciertamente tibia, ¿no? Pero ahora están pidiendo el recuento, ¿no? Exacto. El informe ha expresado, por lo menos, que el proceso fue irregular, que fue poco transparente y que hubo muchos errores. Claro, fue tan salvaje, digamos, que hasta que la OEA, que en principio parecía callar también, terminó pidiendo este nuevo recuento que están haciendo ahora. José. Julieta, más allá de la cuestión electoral, del proceso, lo que está pasando ahora en la coyuntura, ¿vos no podrás explicar si los dos bandos que están en disputa hoy en Honduras, por un lado el grupo del presidente, el Partido Nacional, que busca la reelección, y por el otro lado la oposición liderada por Zelaya, ¿tienen alguna diferencia ideológica de fondo, alguna diferencia política de fondo, o es simplemente una lucha por el poder, digamos, en sentido más básico? Bueno, la diferencia ideológica más fuerte yo creo que tiene que ver con que el gobierno, Zelaya y el partido político, la alianza, digamos, que en este momento está incluyendo al Partido Libre, que en realidad es el partido de Zelaya, ¿no? Es un partido que está haciendo propuestas un poco más progresistas, tratando de apuntar, si se quiere, algunas de las causas que producen los problemas más grandes que tiene Honduras. Recordemos que Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina, el coeficiente Gini es altísimo, tiene un índice de pobreza también altísimo y tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, o sea, no solo de América Latina, sino del mundo, ¿sí? Lo cual diferencia al país centroamericano del resto de la región centroamericana,
porque si bien El Salvador y Guatemala también tienen tasas altas, jamás al nivel de Honduras. En el caso del Partido Nacional, bueno, es un histórico partido de Honduras, y uno en realidad de las figuras más relevantes, digamos, históricas del Partido Nacional fue Tiburcio Carías Andino. Tiburcio Carías Andinos es uno de los dictadores autócratas de la región centroamericana, y uno de los cuales, una de las figuras por las cuales le ha valido a Honduras esto de ser una república bananera, ¿no? Sobre todo por las concesiones que le ha dado a la United Fruit Company. En la actualidad, por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Honduras. Prácticamente el 50% de las exportaciones hondureñas son hacia Estados Unidos, y también prácticamente el mismo porcentaje de las importaciones provienen de los Estados Unidos, lo cual en realidad uno tiene que ver el grado de dependencia que tiene Honduras respecto de los Estados Unidos y el enorme manejo de la economía que está tras los Estados Unidos. Es decir, que una propuesta de integración al ALBA o de acercamiento hacia esos países que antiguamente eran considerados progresistas, como el caso de Venezuela, Nicaragua, los países que integran actualmente el ALBA, es una diferencia ideológica importante y contundente. Te quería preguntar, siguiendo un poco el análisis que estás haciendo de Honduras y la relación que hiciste en algún momento con lo que fue el golpe contra Zelaya en junio del 2009. Hay otros acontecimientos y otros datos que aparecen en el medio en esta breve historia de 8 años, que son, por ejemplo, 40 periodistas asesinados, más de 100 dirigentes o referentes ambientalistas también asesinados, entre ellos algunos dirigentes indígenas, la imagen de miles de niños tratando de pasar a Estados Unidos para escaparle a la violencia. Es un clima que a veces nos llega únicamente cuando hay algún acontecimiento particular, pero en esa situación, ¿vos podrías describir a Honduras como un país democrático o que este hecho de esta situación tan confusa que se da en este momento, de alguna manera es sorprendente, o es lo único que se puede esperar de una situación así tan convulsionada y donde la democracia está realmente en crisis o por lo menos severamente cuestionada? Sí. Honduras, como mencionaba anteriormente, es una lucha histórica por la construcción de la democracia, digamos. La mayoría de los derechos están cercenados, o sea, no solo los derechos y las libertades para poder votar, ¿no? Y los derechos políticos, pensados más ampliamente en términos de la libertad de opinión, sino también los derechos humanos, los derechos civiles, etcétera. La altísima tasa de homicidios que hay en Honduras es uno de los grandes problemas que sigue quejando al país. Es un número que en realidad se ha disparado con las recetas neoliberales, sobre todo en la década de 1990. Así que bueno, el problema es cómo resolver eso. Hasta el momento las recetas han sido recetas paliativas, ¿no? Entonces realmente con una situación de este tipo, una farsa, digamos, electoral, es muy fácil. Sin embargo, bueno, la población ha salido a la calle. Y yo creo que lo más interesante también que se ha visto, por lo menos en esta última semana, es la huelga de brazos caídos de la Policía Nacional, ¿no? Porque quienes han estado reprimiendo es la policía militar, que son los militares, ¿no? Creados precisamente por este gobierno, Hernández, en base a un artículo precisamente de la Constitución Nacional de 1982 que se quiere reformar y se quiere acabar con ella, ¿no? Entonces, esto es interesante porque esta huelga de brazos caídos de la Policía Nacional, en función de poder apoyar al pueblo y de apoyar, ellos lo dicen en su manifiesto, ¿no? Apoyar la decisión popular, es una acción interesante que está haciendo parte de los organismos de seguridad del Estado, y también indica, por lo menos, que algunas de las acciones que se hicieron en medio de lo que fue los procesos de paz centroamericanos tuvieron algún efecto, porque efectivamente esta Policía Nacional nació en 1998 en medio de la transición hacia la democracia y los procesos de paz.
¿Qué tal? Buen día. ¿Usted cree que esto es un antes y un después para Honduras? Porque quizás este movimiento popular puede generar que Honduras también ocupe otro rol en la región. Digamos, Honduras ha pasado desapercibida para un lado o para otro en los 70s, en los 80s. Obviamente ha habido conflictos de mucha mayor intensidad en lo mediático, pero no ha dejado de ser Honduras un espacio de alta violencia. Y no se ha visto, quizás como ahora, una demanda popular tan grande, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo movilizaciones, en realidad las movilizaciones comenzaron en el año 2009 y nunca dejaron de existir, ¿no? Se crearon nuevos movimientos sociales. Hay que recordar, por ejemplo, todo el movimiento que encabezaba Berta Cáceres, ¿no? Una mujer asesinada